Hola, muy buenas, queridos alumnos. Mirar, en este vídeo os voy a terminar de explicar el contenido de la prehistoria. Antes de comenzar, espero que hayáis pasado buen fin de semana, que hayáis descansado, y que comencemos mañana lunes la clase con ganas y con la semana la comencemos con ganas y con ilusión, ¿vale? Bueno, pues mirad, nos queda por explicar la edad de los metales, y ya con eso terminaríamos la parte de la prehistoria. Respecto a la edad de los metales, os lo voy subrayando como siempre hago. Y entonces, bueno, pues ya sabéis que la edad de los metales está compuesta en tres periodos. La edad del cobre, Copper Age, la edad del bronce, Bronze Age, y la edad del hierro, Iron Age. If you can see here, you can see that the Copper Age, la edad del cobre, os voy mezclando inglés-español, ¿vale? Para que no se nos olvide que la asignatura la tenemos en inglés. Y hay vocabulario que me gustaría que sepáis, ¿vale? For example, you can see that copper tools and weapons were very fragile. Tools, acordado que significaba herramienta, y weapons significaba arma. Entonces comenzaron a construir o comenzaron a descubrir que en el subsuelo, por ejemplo, o dentro de las cuevas, encontraron unas piedras, unos minerales que podían trabajar con ellos, ahora lo veremos, lo podían fundir y podían hacer algo parecido a una flecha o a instrumentos para cortar o para pinchar o lo que sea. Lo que pasa es que al principio el primer mineral que se encontraron era el bronce, entonces vieron que eran muy frágiles, que se doblaban las puntas de flecha o las lanzas, entonces no les servían. Un poquito más adelante en el tiempo descubrieron que si mezclaban, dice bronze, the Bronze Age, la del bronce, bronze, an alloy of copper and tin. Una aleación es una mezcla, una fundición, una mezcla de dos minerales. Entonces el bronce es una mezcla, una aleación, alloy significa aleación, de cobre, de lo anterior, y de estaño, otro tipo de animal, digo yo, de mineral. Entonces al mezclar el cobre y el estaño creaban el bronce, y el bronce es verdad que era un poquito más resistente. Entonces, no, pues you can see here they make farming tools and sophisticated weapons. Empezaron a hacer herramientas para la agrícola y armas pues más sofisticadas. Pero luego finalmente con el paso de los siglos se dieron cuenta que había otro mineral muchísimo más resistente y mucho más abundante. Entonces era el hierro. And iron was more abundant and resistant than the previous metals. So you can see the copper, bronze and iron age, ¿vale? Bueno, aquí abajo tenemos una imagen, una ilustración que me explica y me explica de forma muy gráfica cómo se utilizaba el mineral o esos metales en una fábrica o en unos sitios llamados forjas, F-O-R-J-A-S, las forjas de minerales, de hierro, de lo que sea, ¿vale? Entonces, bueno, pues comenzaron una etapa de descubrimiento, discoveries and invention. And they discovered that al fundir, by melting these metals, they could mold them to make utensils. Entonces, como cuando derretimos chocolate y lo ponemos en un molde para hacer un bombón, por ejemplo, pues derretían derretían los metales y entonces hacían moldes pues para hacer molde de lo que sea, de un hacha o de un cuchillo o lo que fuese. Y no solamente para cosas de guerra o para cosas sino para temas agrícolas, ¿no? Por ejemplo, dice new tools like the plow, ahora lo veremos, el plow es un arado, which increased harvest. Harvest son las cosechas, ¿vale? Luego estamos viendo en muy poquito tiempo un montón de vocabulario. Plow es un arado, ahora os pondré una foto. Y harvest son las cosechas. And population, la población, populations grew and village became towns. Pues como vivían mucho mejor y tenían más calidad de vida, pues las poblaciones fueron aumentando y la población también. Mirar, plough es un arado. Un arado en la época prehistórica era algo parecido a esto, ¿vale? Con madera, y esto de aquí, lo que estoy señalando es lo que hacían en esa forja, en ese taller. Aquí tenemos otras fotos, ¿vale? O sin embargo, aquí por ejemplo, pues estamos viendo cómo el señor cogía y ataba a los bueyes ese arado, y ese arado servía pues para hacer surcos en la tierra, para arar la tierra, y al arar la tierra plantaban la semilla, la regaban y pasaba el tiempo, ¿veis? Esta es una ilustración mucho más antigua, entre dos personas, pero conforme pasaron los años se dieron cuenta que los animales podían perfectamente hacer ese trabajo que hacían las personas. Entonces, en esas forjas, en esos talleres, hacían esos materiales de hierro que eran mucho más resistentes que la madera, ¿vale? Bueno, pues volvemos al libro. Y fijaos cómo se hacía el proceso. Bueno, dice the metal was extracted and heated until it melted.
los metales eran extraídos y calentados hasta que se derretían. Una vez que estaban ya de sólido a líquido, que fijaos lo que podía quemar esto, it was put in a mold to give it shape. Se ponía entre dos personas en un molde. Se dejaba enfriar y cuando el paso 3, cuando ya se desmoldaba, entonces con la ayuda del fuego, aquí faltaría el fuego, con la ayuda del fuego, los artesanos continuaban con un martillo dando martillazos, derretían un poquito el molde hasta darle la forma afilada y entonces lo pulían. They then polish and remove imperfections. Entonces pues pulían la pieza para darle forma, Entonces eso era para hacer, por ejemplo, una espada de bronce, bronze sword, ¿vale? Bueno, y ya para terminar, con esto ya se acabaría el tema. Pues de lifestyle and culture, new jobs arose, crearon muchos, ¿no? Se generaron muchísimos cambios, sobre todo en la profesión, en muchos oficios, por ejemplo, nuevos oficios que surgieron en la época de los metales, los mineros, lógicamente, ¿no? La minería. Miners extracted minerals from the ground, entonces los mineros extraían minerales del subsuelo. Una palabra nueva que a lo mejor no lo sabéis, blacksmith, eso significa... ¿Quién lo sabe? Blacksmith made weapons and tools. Los herreros. Los herreros que trabajaban en las forjas. Os pongo una forja para que no sé, más o menos nos aclaremos lo que era una forja, Una forja antigua. Una forja antigua podía ser... además, ahora mismo hay muchos pueblos y todo eso que lo están utilizando. ¿Veis? Se hacía esto, pero una forja era... un taller de forja con un martillo, con un yunque y a base de martillazo, ¿veis? Por ejemplo, este era un taller, ¿veis? A base de martillazo, esto es una forja ya más sofisticada, pero a base de martillazo, a base pues se da y aún sigue habiendo todavía forja, ya un trabajo muy muy artesanal, y se pone esto al rojo vivo, se dan golpes y se moldea, ¿vale? Ahora mismo la forja pues se utiliza para hacer cabeceros, para hacer las rejas, para hacer ventanas, para todo esto, pero que sepáis que esto viene originario de la época de la edad de los metales. Craftsmen decorated these new utensils. Craftsmen es una nueva palabra que tenemos que saber que se llama artesanía, o artesano. Craftsmen. Luego, otra palabra nueva, trade es comercio, pues traders son los comerciantes. Traders exchange different products. Y como comerciaban, vendían, aún no existía el dinero, pero bueno, con el trueque intercambiaban cosas, entonces surgieron, dice, promoted long distance trade, viajes de larga distancia y contactos con otras culturas. Ya empezó el comercio, y como había gente que tenía mucho poder y tenía muchas tierras y tenía muchos utensilios hechos de hierro, pues eran los más poderosos. Entonces por eso dice aquí más abajo que social differences grew since some families own lots of land y muchas cosas. Entonces las diferencias sociales crecieron pues en función de que los que más tuviesen eran los más poderosos. Y como los que no tenían, a lo mejor querían conseguir lo que tenían los poderosos, dice ahí, conflict increased over the control of towns. Entonces ya empezaron a surgir los primeros conflictos sociales, las primeras luchas, empezaron a amurallar, they built walls, empezaron a amurallar los asentamientos, los poblados, las villas. ¿Y por qué se amuralla? Pues para evitar que el vecino que quiera atacarme me ataque. Y como ya tenían que defenderse, pues dice raised armies to protect them. Empezaron los primeros ejércitos, los primeros soldados. No los ejércitos que conocemos ahora, ni que había, por ejemplo, en la época medieval. Eran ejércitos muy arcaicos, pero empezaron a defenderse, Así que bueno, pues ya estamos viendo que en esta época ya empezamos a conocer una civilización más parecida a la que tenemos, ¿no?, más reciente. Entonces, nuevos oficios, nuevas diferencias sociales, insisto, que aún no existía el dinero, pero sí que intercambiaban a lo mejor una espada de hierro por 20 ovejas, Bueno, pero ya está, pues ahí había un comercio, que empezaron a conocer distintas culturas porque comerciaban o intercambiaban productos con gente de muy lejano lugar, y luego que como había gente con muchas cosas surgieron los primeros conflictos y los primeros soldados, ¿no?, los primeros ejércitos. Y volvemos a repasar lo que hemos estado viendo en las últimas clases de lo que eran monumentos megalíticos utilizados como tumbas o sitios religiosos, los menires, acordaos, menir,
Dolmen, venir o large vertical stone. Dolmen, 2 or more menhirs covered with a large horizontal stone, como una casita. Cromlech, muchos menhires en forma circular. Y luego los pasillos de tumbas, que eran muchos dólmenes juntos. ¿Vale? Bueno, pues con estas 4 cosas nos quedamos. ¿De acuerdo? Mirad, voy a dejar esto aquí para no liarnos, y os voy a... bueno, quizá os lo explique aquí al final. Mirad, sí, así no nos liamos con tanto vídeo. Os voy a explicar en 2 segundos en qué va a consistir la tarea de esta semana, ¿vale? Entonces corto este vídeo, y ahora os voy a colgar otro vídeo muy cortito donde os explico lo que tenemos que hacer para esta semana. De todas maneras, en la clase del miércoles lo explicaremos, ¿vale? Bueno, pues nada, espero que estéis todos bien. No marco actividades porque ahora en el siguiente vídeo ya veréis lo que vamos a hacer, ¿vale? Venga, pues un saludo a todos y que paséis buen domingo.